realmente funcione, siga funcionando como lo ha hecho antes, por ejemplo, en el caso de las dictaduras del Cono Sur, y que los esfuerzos de debilitarla que están ocurriendo en este momento en América Latina no tengan éxito. Por parte del gobierno ecuatoriano están siendo muy cuidadosos. Aquí tengo una cita de Ricardo Patiño en el Wall Street Journal que dice que el gobierno está analizando con mucha responsabilidad el tema de Snowden. O sea, la responsabilidad quiere decir es ver todas las consecuencias que puede tener esto, diplomática, política, económica. Hay un factor que trajiste importante, que es el tema político. O sea, que pudiera ser que en el caso de Estados Unidos, como lo ven más una batalla política que económica, porque las represalias que ha tomado Estados Unidos hacia otros países de la región, incluso recientemente contra Argentina en el tema de quitarle los beneficios de entrada de productos de Argentina a Estados Unidos, ha sido por cuestiones comerciales, que si nacionalizan una empresa, que si hay una decisión de no pagar un bono, es una decisión más comercial que económica. Lo que pudiera ser la posibilidad que en caso de que el gobierno ecuatoriano tomara la decisión, que no sabemos, es incierto cuál puede ser la respuesta de Estados Unidos, pudiera ser que lo canalizaran como una forma política, por tanto, no lo llevarían por el lado económico y así no afectaría la economía, en lo que tú dices, a los ecuatorianos al final. No estoy oyendo. Uy. No oigo. ¿No estás escuchando? Ramiro, ¿nos escuchas? No escucho, perdón. Creo que nos escucha bajo porque nos alcanza a responder. A ver. ¿Ramiro? A ver, intente, por favor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora les oigo. Ahora sí. Ok, voy a repetir lo que dije. Y disculpen a la audiencia porque tenga que repetir, pero es importante que Crespo escuche esto. Lo que dijiste de asesorar al Congreso, si fueras el asesor del Congreso, tiene sentido, que es llevar toda posible represalia, llevarlo por la vía política o diplomática, pero no llevarlo por la parte económica. Y cuando tú analizas las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en estas relaciones de represalias y acciones entre un gobierno y otro, han sido mayormente por consecuencias económicas, que si expropiación de una empresa, que si tú me tomaste estos bonos, no pagaste estos bonos o estas inversiones. Lo que pudiera pasar, que en caso de que el gobierno ecuatoriano tomara esa decisión, que no sabemos la que va a tomar, pero digamos que la tomara en esa hipótesis, puede ser que Estados Unidos vaya más por la vía política que por la económica y no sancionar, como dices tú, no sanciones a los ecuatorianos, porque al sancionar económicamente al gobierno también está sancionando a los ecuatorianos. También perdí una parte de la pregunta por interferencia, pero quisiera hacer un comentario. Por ejemplo, cuando comenzaron las cruzadas en Europa, también comenzaron los pogroms, o sea, el pretexto de un enemigo externo ayuda para oprimir al enemigo interno. Entonces hay que tener mucho cuidado, y Estados Unidos hasta ahora ha manejado ese tema muy bien, de no volverse el enemigo simbólico del Ecuador. No ha dado Estados Unidos en los últimos años ninguna excusa, ningún pretexto. Y yo creo que se debe mantener en esa actitud, porque el peligro es que esta supuesta confrontación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos podría aglutinar mucha gente que respaldaría al gobierno local, y eso contribuiría a una mayor o tal vez a una opresión interna. Entonces creo que tenemos que tener cuidado de eso para evitar que por excesivo nacionalismo realmente el gobierno o los gobiernos que no tengan razón se fortalezcan, ¿no? Lo interesante es que no solamente el presidente Correa, por las repercusiones que tendría con las preferencias arancelarias pues expiradas o no renovadas, no tiene solamente ese predicamento. Washington tiene el predicamento de actuar en función de lo que acabas de señalar, de no ensalzar con una decisión pues la decisión de otro gobierno, si es que entramos en ese terreno en el que Ecuador finalmente concede asilo a Snowden. Mi última pregunta, sin embargo, tiene que ver ya con algunas teorías, hipótesis de la prensa y de expertos como en el Heritage Foundation, que dicen que el caso de Chevron, que no ha sido resuelto, que lleva varios años,
menos que Chevron está apelando las decisiones de las cortes ecuatorianas porque está pues acusando de corrupción y de un proceso viciado, un proceso legal. Dicen que ya es suficiente razón, entre varias más, porque hay varias disputas en el Tribunal de Arbitrajes del Banco Mundial que involucran a Ecuador y a varias empresas estadounidenses, que ya sería razón suficiente para que Ecuador se estuviera despidiendo de estas preferencias arancelarias, y que no solo es el caso Snowden. ¿Dirías tú, Ramiro, que por lo menos las empresas, los productores, se están preparando para un escenario en el que no hay estas preferencias arancelarias, dado el resto de disputas o diferencias que hay entre ambos países? Bueno, la campaña que una empresa tan grande como Chevron está haciendo contra renovación, obviamente está siendo tomada en cuenta. Y yo creo que los productores están tratando de prepararse para eso. Y el gobierno ha anunciado que daría 85 millones de subsidios para compensar por los aranceles que los exportadores de flores, brócoli, atún, etcétera, tendrían que pagar. Pero entonces lo que me preocupa es la dependencia que luego se puede establecer entre los productores y el gobierno, que eventualmente para continuar los subsidios podría exigir condiciones políticas a cambio. Este es un tema que tiene que ser bien meditado antes de tomar una decisión, porque es un tema demasiado serio. Bien. No solo el tema del ATPDA, sino también, por supuesto, el tema del señor Snowden y también el tema de las libertades de prensa y derechos humanos en el Ecuador. Ramiro Crespo, analista económico y socio principal de Analytic Investment. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién gana hoy? La transición de poder en una potencia petrolera. Explico, me refiero a Qatar. En un discurso televisado, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, de 61 años, traspasó el poder a su hijo, el jeque Tamim, de 33. Esta forma de traspaso de poder es habitual. Qatar es una monarquía absoluta, donde el emir es jefe de Estado y de gobierno, o sea, él decide a quién va el poder. Lo que es diferente en el traspaso es que el poder va a un hijo más joven y no al heredero. Según reportes de prensa, el hijo mayor quería asumir más tareas y competencias de lo que su padre estaba dispuesto a darle. La explicación oficial, bueno, fue que por razones de salud, el heredero dejó paso a su hermano menor de forma voluntaria. Esto sí no es habitual en las monarquías árabes. En opinión de los observadores, la decisión pone presión sobre las otras dinastías de los países del Golfo gobernadas por la generación de los abuelos. Por esta transición poco habitual, le damos la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El fútbol italiano, porque varios de sus clubes son investigados por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Las oficinas de 41 escuadras italianas, entre ellas el Juventus, el Inter, AC Milán y el Lazio, fueron allanadas por la policía financiera. Son 18 clubes de la Serie A, 11 de la Serie B, 12 de ligas menores. Las autoridades en Nápoles, que ordenaron la investigación, sospechan de evasión internacional de impuestos en la compra y venta de jugadores a través de costos inexistentes por negociaciones contractuales. Se investiga también a 2 agentes deportivos. Aún no se ha probado nada, pero por una investigación que pone la duda sobre el calcio italiano, le damos a ese deporte, a ese país, la medalla de cartón de CNN Dinero. Edward Snowden, ¿héroe o villano? Este es el tema de hoy. Ya se habrán enterado de la búsqueda por Edward Snowden, el ex empleado de Booz Allen, empresa contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, que hizo públicos documentos sobre el programa de vigilancia del gobierno de Estados Unidos. ¿Es un villano o es un héroe? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Hay división. Para algunos es un héroe porque hizo público el colosal programa de vigilancia del gobierno contra los estadounidenses y otros alrededor del mundo. Se trata de un gran servicio público, dicen los defensores. No tan solo al país, Estados Unidos, sino a la sociedad mundial, que expone los tentáculos del poderío estadounidense en el mundo. Algunos lo comparan con Daniel Ellsberg, el famoso analista militar de Rand Corporation,
que hizo público los famosos papeles del Pentágono en 1971, que demostraron que el gobierno estaba engañando sobre la guerra de Vietnam. Pero hay una diferencia. Ellsberg primero se acercó a algunos senadores en Estados Unidos, encontró oídos sordos, entonces fue a los medios en Estados Unidos. Snowden fue a los medios directamente. Ellsberg se sometió a las autoridades y enfrentó las cortes estadounidenses, se quedó. El juicio se declaró nulo y él quedó libre. Snowden no siguió ese camino. Ha pedido asilo en el exterior porque dice que no recibirá un trato justo y humano en Estados Unidos. Eso es lo que él dice, puede ser, pero ¿acaso China, Rusia, Ecuador, Cuba o Venezuela tratan mejor a sus ciudadanos que en Estados Unidos? Sí. Daniel Ellsberg no lo vio así en medio de la Guerra Fría. No hay que olvidar que Edward Snowden violó las normas de confidencialidad de su empleador, trabajando para una compañía que tiene la responsabilidad de manejar información de seguridad nacional de un país. Eso le lleva a enfrentar la ley y el gobierno estadounidense tiene derecho legítimo a exigir que Snowden enfrente la música. Y lo más importante, demuestra la información que hizo pública Snowden que el gobierno estadounidense violó la ley. Según los documentos que reveló a The Guardian y al Washington Post, nope. Ambos entran dentro de la jurisdicción de la ley patriota y el FISA Act. ¿Que los documentos son una prueba de la profundidad del aparato de seguridad estadounidense? Sí, pero eso es otra cosa. También está el otro extremo, que lo califica de villano porque traicionó la confianza, hizo pública información confidencial en detrimento de la seguridad nacional y benefició así a los enemigos. Lo que hizo público ya lo tienen que haber sabido la inteligencia de otros países. Preocupación por lo que no ha hecho público, puede ser, pero hasta ahora es especulación. Actuó como doble agente porque se fue a países contrarios, es también especulación, todavía no tenemos pruebas. Más allá del debate de si es un héroe o un villano, porque el blanco y el negro funcionan en las películas, pero no en la vida real, es momento de sentarnos como sociedad y analizar, entender y cuestionar esa fina línea entre libertad y seguridad. El debate existía ya desde hace años. El crédito a Snowden es que lo trajo a la discusión. Ahora nosotros debemos seguir indagando para saber hasta dónde debemos permitir que el gobierno haga su trabajo de seguridad sin afectar los derechos constitucionales. El debate es necesario. Toma nota. Google recolecta información y espía. Lo analizamos en nuestra entrevista, pero antes se escribe un nuevo capítulo en la pugna entre Argentina y los tenedores de deuda por los llamados fondos buitres. Tenemos los detalles al regreso en CNN Dinero. Ya estamos leyendo los comentarios que tienen y su votación en la pregunta de Facebook: ¿qué tipo de represalia crees que tomaría Estados Unidos contra Ecuador si ese país otorga asilo a Edward Snowden? ¿Diplomáticas? ¿Económicas? ¿Ambas? ¿O ninguna? Nuestra página es facebook.com/CNN Dinero.